Bueno, en este momento estamos desarrollando el libro de Esther y queremos saber en qué periodo de la historia del pueblo judío nos encontramos. Bueno, el periodo del pueblo judío, toda su historia, ¿no? Comienza con la creación, ¿no? Luego viene el pecado, luego viene el patriarca, que es Abraham, ¿no? Con su hijo Isaac, Isaac con sus hijos Jacob y Esaú. Luego viene otro patriarca importante que es Moisés. Moisés es el que saca al pueblo judío, ¿no? De los dominios de los egipcios. Los hace pasar por el Mar Rojo, ¿no? Para llevarlos a la tierra prometida, que es el Canaán. ¿Ok? Luego el siguiente periodo tenemos de los jueces. En los jueces está Josué, Sansón, entre los más conocidos. Y recuerden ustedes que Josué fue el que realmente entró a la tierra prometida. Fue Josué. Luego está el periodo de los reyes. Los más conocidos, el primer rey es Saúl, luego viene David, Salomón y otros. Salomón es conocido porque él fue el que hizo el templo para Dios, ¿ok? En Jerusalén. Luego viene la época de los profetas, viene Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, luego viene Jesús, la iglesia y el fin del mundo. ¿Ok? Bueno, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver cómo era en ese entonces el territorio del Canaán. ¿Ok? Aquí nosotros, como estamos viendo siempre el libro de Esther, estamos en este periodo de acá, en la época de los reyes, ¿no? Y aquí estamos viendo el territorio. Este es el Canaán, este es el Canaán el que Josué hizo entrar al pueblo de Israel. Este es el Canaán, ¿no? Que está ubicado, como ven acá se encuentra Egipto, acá está el Mar Rojo y todo este territorio es el Canaán. Al frente está el mar Mediterráneo, por el norte está Asiria, Babilonia, los persas y los pueblos, ¿no? Que está acá, los filisteos, los fenicios. Acá está el mar Muerto, el río Jordán y el mar de Galilea, el lago de la Galilea. ¿Ok? Entonces, como vemos, todo este territorio de acá era territorio reinado por el rey David. Con el rey Salomón se extiende el territorio más al norte, todo este territorio de acá. ¿Ok? Bueno, pero ahora vamos en la época, ¿no? Vemos con el tiempo que el territorio, ¿no? Conquistado por el rey Salomón se comienza a dividir, ¿no? Se comienza a dividir en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, ¿no? Está Israel con su ciudad más importante, que es Samaria, y el reino del sur está Judá con su ciudad importante, que es Jerusalén. Aquí en Jerusalén es donde está el templo de Dios, que fue construido por el rey Salomón. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que estos reinos nunca se ponen de acuerdo. Hay mucha rivalidad, ¿no? Por un lado vemos que cerca en Samaria se levanta también un templo parecido al templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que todos los judíos de parte del reino del norte se reunieran a rendir culto en Samaria, ¿no? Pero en realidad la casa de Dios está aquí, en el reino del sur, en Judá, está Jerusalén. Este es el verdadero templo donde Dios dijo que ahí se iba a entonar. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué pasó en la historia. ¿Ok? Voy a escoger el que siga. Como ustedes verán, ¿qué es lo que ha pasado? Pueden seguir con el cuadro.
está. Como ustedes ven, pasaron muchos reyes, ¿no? Tanto los reyes del norte como los del sur se iban portando mal. Siempre habían profetas que Dios enviaba para que cambiaran, porque de lo contrario, Dios se iba a alejar de ellos e iba a permitir que todos los pueblos que estén a su alrededor pudieran invadirlos, porque ya no iban a estar con la protección de Dios. ¿Ok? Entonces, como vemos, ¿cómo es que acá ven ustedes, por ejemplo, como ya les mencioné, en esa época, tanto Egipto, Asiria, Babilonia y los persas eran pueblos muy antiguos y eran realmente pueblos muy poderosos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el pueblo asirio entra en la historia del pueblo de Judá? Por lo tanto, entra en formar parte de la historia de la Biblia, es porque los asirios invaden, ¿no?, Israel, es decir, el reino del norte, lo invaden, ¿no?, y lo toman y lo exilian, lo mandan al exilio. Significa que todas las personas que están en esta parte, este territorio, todos, al ser bajo el dominio de los asirios, los esparcen a diferentes pueblos, ¿no? Luego, eso fue en el 721 a.C. Luego, en el 612 a.C., Babilonia invade al pueblo asirio. Por lo tanto, todos los pueblos que estaban bajo dominio de los asirios, ¿no? Forman parte de Babilonia. Es por eso que el reino del norte, ¿no?, Israel, pasa a territorio, a formar parte de los dominios de Babilonia. Luego, en el 597 al 586 a.C., ¿no?, los babilónicos, junto con los caldeos, ¿no?, invaden la parte del reino del sur, formado por Judá, ¿no?, con su ciudad Jerusalén, ¿no?, siendo el rey Nabucodonosor, ¿no?, que destruye el templo de Dios, ¿no?, destruye el templo de Dios y se lleva todas las cosas de oro, todas las piezas sagradas, se las lleva a Babilonia, a sus templos paganos. ¿Ok? Luego pasa el tiempo y los persas, que están por aquí, los persas en el 539 a.C. invaden Babilonia, ¿no? Por lo tanto, los reinos del norte y el reino del sur, ambos forman parte, ahora están bajo el dominio de los persas. ¿Ok? En esta época es donde se va a desarrollar el libro de Esther. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los persas. Okay. Uy, ya se les dio ya. Ciro II, más conocido como Ciro el Grande, como dice, en el 559 a 530 a.C. fue toda la época que él gobernó. En el 539 a.C. es donde invade Babilonia. Y en el 538 decreta mandar construir el templo de Dios. Eso está en Esdras del 1 al 3. ¿Leo? Ok. Dice así: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que todo su reino promulgara la palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén
que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. ¿Ok? Luego de Ciro el Grande, le sucede su hijo Darío I, quien también hace cumplir este decreto. En el 515 a.C., reconstruye el templo de Jerusalén, es decir, el segundo templo. Luego así le sucede Jerjes I, que sería Asuero, el rey Asuero. En el 445 al 433 a.C., construyen la muralla de Jerusalén. Ya habían construido el templo, pero necesitaban amurallarlo porque era para no ser, ¿cómo se llama? Invadido por los pueblos que estaban alrededor. ¿Ok? Entonces es en esta época, acá con Jerjes I, donde nos estamos ubicando en el libro de Esther.